Aparece ahí. Ahorita tiene que ir, si ya le dio a empezar a compartir. Ajá, ¿y ahora? Entonces métase ahora a su presentación de PowerPoint. Ah, ya. En la presentación de PowerPoint. Ahora. Ya aparece. Y vuelva a darle como clic para que le vuelva a aparecer compartir pantalla. Ah, ya. Comenzar a compartir. Ahí aparece. No. Ahí está compartiendo, creo que su pantalla, o sea, pero no la PowerPoint. Vaya a PowerPoint, ahí está. Ahí está ya. Sí, ahí está. Bueno. ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces a mí me toca exponer sobre los dones del Espíritu Santo. Esto está en el material, en el tema número 23. ¿No avanza? Primero, vamos a definir qué es la palabra don. Lo vamos a hacer desde el punto de vista etimológicamente, o sea, desde el punto de vista de su origen. La palabra don proviene de la palabra latina donum y a su vez de dare, que significa dar. Los sinónimos que tenemos para la palabra don están clasificados desde tres aspectos, uno como regalo, como talento y cualidad. Los sinónimos como regalo son presente, dádiva, ofrenda, obsequio o dote. El sinónimo como un talento tenemos gracia, habilidad, destreza, genio y dote. Y como cualidad tenemos la cualidad, virtud, aptitud, capacidad y facultad. El significado así etimológicamente es una dádiva, un regalo, un presente que un superior hace a alguien, ¿verdad? Un ser superior hacia alguien. Y también es una cualidad o habilidad que alguien posee. Ahora lo vamos a definir como ¿qué es un don espiritual? Ya hablando desde el punto de vista espiritual. Entonces tenemos que es una habilidad dada por Dios para servicio. Y ya sabemos, ¿verdad? Para servicio de Él, ¿verdad? La palabra don es utilizada para expresar gracia, algo que se debe a la gracia de Dios, o sea que si nosotros tenemos un don, es un beneficio, un favor que Él nos ha dado, que proviene de Él. Un don espiritual no es un poder ni tampoco una habilidad por sí solo. Solo es algo que es dado por Dios para que operemos en la forma que Él quiere. Ahora, los dones espirituales, Cristo y el Espíritu Santo. ¿Y para qué los da? Para que estemos al servicio, para el servicio del cuerpo de Cristo. Entonces los dones son para servir, ¿verdad? Y vamos a ser como parte del cuerpo de Cristo sirviendo. Ahora vamos a hablar sobre cómo se distribuyen los dones espirituales. Esto se distribuyen desde 4 aspectos. El primero es distribuido por Cristo resucitado y ascendido. Yo creo que ya en clases anteriores, bueno, ya hemos comentado, ¿verdad? De que al momento del Pentecostés, pues se recibió el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos el versículo Efesios 4:11, y que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí podemos ver en ese versículo de cómo él distribuyó los diferentes dones, ¿verdad? Tenemos el hecho de que la cabeza del cuerpo le da los dones a su cuerpo, eleva el uso de los dones a un nivel alto y santo. Entonces esto es de que la cabeza, que es Cristo, entonces Él da los dones a su cuerpo, significa, entonces desde ese momento que Cristo, siendo la cabeza, siendo Dios, entonces lo da a su cuerpo, que somos cada uno de los miembros, ¿verdad? De los miembros, de los creyentes. Entonces, en ese momento, ese don se vuelve un don a nivel alto y santo, porque proviene de un ser santo también, ¿verdad? El otro aspecto que tenemos de la distribución es que son distribuidos por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. Entonces el Espíritu Santo sabe lo que necesita cada creyente, él sabe qué es lo que le conviene darle, qué don o qué servicio le conviene dar a cada creyente, porque conoce a cada una de las personas y le va a dar lo que mejor
convenga al creyente, ¿verdad? Tenemos Primera de Corintios 11, dice, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces ahí queda reflejado cómo el Espíritu Santo la reparte como Él quiere, ¿verdad? También, ¿cuándo nos da el Espíritu Santo sus dones? ¿En qué momento es que se recibe? Bueno, se dice que probablemente es en la conversión. ¿Por qué? Aquí les hice un grafiquito de que dice que una persona no convertida, si no es convertida, hay ausencia del Espíritu, ¿verdad? Ahora, en el momento de la conversión, se supone cuando una persona es convertida es porque tiene la presencia del Espíritu. Entonces, en ese momento, como ya está el Espíritu, entonces se supone que es en ese momento que puede recibir los dones del Espíritu. Sobre la distribución de los dones, tenemos aquí una lectura de Primera de Corintios del 12 al 11 al 18. No sé, Avi, si solo lo comento nada más, o sea, solo lo dejo así como referencia, o si leemos ese versículo, porque es largo, son 7 versículos. ¿Qué dice? Solo deje la referencia, nada más. Bueno, entonces el siguiente, sí, porque es bien largo. El siguiente aspecto de cómo son distribuidos son distribuidos a todos los creyentes, ¿verdad? Entonces, significa que todos los creyentes tienen por lo menos un don espiritual. Entonces, uno o más dones, pero por lo menos uno debe tener cada creyente. También el otro aspecto es que cada creyente, soltero o casado, ambos son llamados dones espirituales. ¿A qué se refiere esto? A que ya sea de que la persona decide estar soltero para el servicio de Dios, o decide casarse para igual desde ese ministerio como es la familia, servir a Dios, entonces se convierten en dones espirituales, ¿verdad? Esto está fundamentado aquí en 1 Corintios 7:7, que dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, ¿verdad? En ese caso él decidió ser soltero, Pablo, pero cada uno tiene su propio don, aquí dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, ya sea solteros o casados, pero si están para el servicio de Dios, entonces son un Dios. Y la otra es que ningún creyente tiene todos los dones, ¿verdad? En ese versículo que anteriormente les hablaba, 1 Corintios del 12 al 27, que es largo, ahí habla, ¿verdad?, de que unos son los ojos, que todos como un cuerpo, unos pueden ser como los ojos, otros son los brazos, y así se van complementando unos con otros para conformar el cuerpo de Cristo, pero no es que todos vamos a tener todos los dones, o alguien va a tener todos los dones. Eso no puede ser posible, porque unos de una forma y otros de otra forma, y se complementa el cuerpo de Cristo. Y el otro aspecto de la distribución es distribuidos al cuerpo de Cristo como un todo. ¿Qué significa? Que Dios conoce lo que necesita cada grupo y se va a ocupar de suplir adecuadamente esos dones. Esto, una congregación no debe esperar que todos los dones estén en la misma, ¿verdad? Porque eso va a depender del estado de crecimiento y maduración que tenga esa congregación. Así que no necesariamente las congregaciones deben de estar con todos los dones, sino que eso va a depender de cada congregación, ¿verdad? Así Dios irá supliendo de acuerdo a las necesidades. Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de los dones, cómo se van desarrollando los dones espirituales, ¿verdad? Tenemos un versículo de referencia, Primera de Pedro 4:10, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí nos dice que ministremos los dones como buenos administradores, ¿verdad? Entonces básicamente es un mandato en la que nos dice, a todos se nos manda que usemos nuestro don, de acuerdo a ¿verdad? Y conforme a la gracia de Dios. En esto pues se creía antes que uno no podía comenzar a servir si no estaba seguro de los dones que poseía espiritualmente, ¿verdad?
Y entonces, antes se decía que hasta que estuviera seguro, podía empezar a servir, hasta que estuviera seguro qué dones espirituales poseía la persona. Pero en ningún texto dice que tenemos que saber qué dones tenemos antes de ser capaz de servir. Entonces, pues no debe ser una limitante. Nosotros podemos empezar a servir y en el proceso, pues nos vamos descubriendo cada día más. Desarrollo de los dones. La categoría de los dones, tenemos el desarrollo de los dones de acuerdo a sus categorías. Esta se divide en tres, en naturales, adquiridas y espirituales, los dones. Los naturales son dadas por Dios al momento de nacer, tales como la inteligencia, salud, fuerza, talentos musicales, habilidades lingüísticas, actividades mecánicas, etcétera. Entonces estos son inherentes a la persona al momento que ya nace, ya lo traen en ellos intrínseco, ¿verdad? También se pueden desarrollar algunos dones, entonces estas son las adquiridas, como cocinar, coser, manejar un automóvil, aprender un idioma, tocar un instrumento. Entonces se pueden desarrollar esos dones, como este tipo de situaciones. Y también tenemos los dones espirituales. Entonces en este el creyente se debe informar de las distintas habilidades que Dios ha puesto en su vida. ¿Qué tiene disponible para el uso del Señor? O sea que aquí tiene que hacer un inventario, ¿verdad? De su vida para ponerlas al servicio de Dios, ¿verdad? Tenemos esté activo en la obra del Señor. En la medida que usted esté activo en la obra del Señor, los dones se descubren y se desarrollan por medio de la actividad. O sea que si estamos activos, es una forma de poder descubrir y desarrollar cuáles son nuestros dones. La otra es la práctica. En la medida que usted practique, pues esto trae percepción de las habilidades que se tiene y a la vez desarrolla esas habilidades, ¿verdad? También es posible que Dios esté tratando de comunicar, cuando usted está activo en la obra, Dios puede de esa forma tratar de comunicar qué habilidades tiene y que aún no conoce, ¿verdad? Aquí tenemos Hechos 6:5, que dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, bueno, todos ellos. Entonces, en la medida que usted esté involucrado, pues Dios va a ir manifestándole o le va a ir como revelando los dones que se van desarrollando. Aquí tenemos también un cuadro a la par que dice relación entre dones y mandatos. Entonces ya sabemos que a algunas personas se les es dado algunos dones específicos, ¿verdad? Que ellos desarrollan. Sin embargo, estos dones también, hay unos mandatos, o sea, hay unos mandatos que son dados a todos, mientras a unos se les es dado como un don, ¿verdad? Específico, también se nos es dado a todos como un mandato. Por ejemplo, aquí tenemos varios casos, digamos servir. Algunos tienen el don de servir, pero también se nos manda a que nos sirvamos unos al otro, según Gálatas 5:13. Exhortar, entonces igual, exhortarse el uno al otro, toro dice ahí, pero es el uno al otro, de acuerdo a lo que dice Hebreos 10:25. El dar, ¿verdad? Algunos tienen el don de dar, pero también tenemos el mandato todos de dar, según 2 Corintios 9:7. Unos enseñar, unos tienen el don de enseñar, pero también a todos se nos ha encomendado la gran comisión, ¿verdad? Hacer misericordia, algunos tienen ese don específico, sin embargo, igual todos pues tenemos que ser benignos de acuerdo a Efesios 4:23. De igual manera, la fe, ¿verdad? Y en el mandato, pues dice que todos debemos caminar por fe. Otros tienen el don de evangelizar. Sin embargo, también tenemos como mandato todos testificar de acuerdo a Hechos 1:8. El siguiente aspecto, tenemos sea un buen mayordomo del estado de soltero o casado. Un mayordomo significa como ser un buen administrador, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien,
se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿verdad? Entonces, tenemos ser fiel para ser un buen mayordomo. ¿Qué requiere? Ser fiel en la mayordomía en cualquiera de los dos estados, ya sea estando soltero o estando casado, tenemos que ser fiel, ¿verdad? En todas las áreas, en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Esa fidelidad. Ser soltero, hay que considerar que ser soltero o ser casado son dones espirituales. Son dones espirituales siempre y cuando estos estados estén al servicio de Dios, ¿verdad? Tanto el soltero como el casado tienen que estar creciendo en santificación. En primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, una de las misiones, tanto el soltero como el casado, es cada día buscar la santificación, ¿verdad? Y el otro aspecto es que ambos tienen que redimir el tiempo. El soltero, el casado tienen que redimir el tiempo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de redimir el tiempo? Dice que redimir el tiempo, la palabra redimir viene del griego exagorazo, significa comprar, rescatar o aprovechar. La palabra tiempo viene del griego kairos. Entonces, redimir el tiempo de Dios, se refiere al tiempo de Dios. Rescatar el tiempo perdido por medio de aprovechar las nuevas oportunidades que Dios nos da. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Aprovechar el tiempo de la oportunidad que Dios nos da. Y como dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? El otro aspecto que tenemos, esté dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor. Entonces aquí pues básicamente el mandato, por decir así, es la dedicación y estar dispuesto a hacer cualquier cosa de Dios. Cualquier cosa es más importante que descubrir sus dones espirituales. O sea que estar al servicio de Dios es lo más importante, que estar pendiente cuáles son los dones. Servir a Dios es lo más importante. Como lo dice ahí, la dedicación y estar dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Es más importante que descubrir los dones. Esto está fundamentado en algunos versículos que los voy a leer, ¿verdad? Para reforzar este aspecto. Dice deberes de los cristianos, está en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, bueno, al final, pues es que hagamos la voluntad de forma agradable y perfecta, ¿verdad? En Efesios 4, dice 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuiste llamado, con la humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Y en 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, al final, pues, que todas las cosas que hagamos, las hagamos con amor, las hagamos con dedicación para Dios y con humildad, ¿verdad? Y que lo hagamos agradando siempre a Dios. Bueno, de aquí tenemos de los dones espirituales, que es lo que les decía al inicio, que era una literatura larga, ¿verdad? Tenemos Corintios 12, no lo vamos a leer porque son 31 versículos, pero si lo miran así a grandes rasgos, pues ahí habla de la diversidad de los dones, de cómo son el cuerpo, los miembros, y todo eso. Entonces, no lo vamos a leer, ¿verdad? Para avanzar con el tiempo, pero sí lo quise poner aquí para que ustedes vieran que en Corintios 12, ¿verdad? Habla sobre todos esos aspectos de los dones, la verdad, de los dones espirituales en los Corintios 12, ¿verdad? De cómo somos parte cada uno, cómo somos miembros, uno los ojos, las manos, cómo se requieren de unos a otros, todos están de tal manera, pues, que todos seamos un solo cuerpo y para el servicio de Dios, ¿verdad? Y para eso se han sido dados los dones. Y bueno,
esta es la presentación. Les agradezco por su atención. Gracias, Mari. Bueno, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto a los dones. Pues vamos a ver, vamos a comenzar a compartir pantalla.